En primer lugar, gracias por lo de Broche de Oro y por la bienvenida. Vengo en contacto con el hermoso equipo de trabajo de acá de Coronel Suárez ya hace años en distintos espacios y me honra mucho acompañarlos en una de las tantas cosas que hacen, ¿no? Ver a los chicos en la exposición con esa energía, ese entusiasmo, es una muestra más de que se están haciendo cosas muy interesantes acá, así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué la aventura de enseñar ciencias naturales? ¿Por qué la aventura de enseñar ciencias naturales? Bueno, pensando en lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una conferencia esta tarde que tiene ese título y es el título de un libro que escribimos el año pasado con María Eugenia Podestá y que habla de esta enseñanza de las ciencias como una aventura del pensamiento, de la conexión con los chicos, de mirar más allá de lo que tenemos todos los días, de capitalizar esa curiosidad de los chicos, mantenerla encendida, pero educarla, transformarla en hábitos del pensamiento más rigurosos, más sistemáticos, más analíticos, que estas ganas de conocer el mundo, de hacernos preguntas que tenemos todas las personas, como buenos seres humanos que somos, se transformen en capacidades de transformar ese mundo, de entenderlo y de transformarlo hacia donde queremos llevarlo, ¿no? ¿Por qué se está hablando tanto de la aplicación del método científico en la enseñanza de todas las disciplinas, no solamente de las ciencias naturales? Nosotros trabajamos con un enfoque que es verdad, no solo parte por ahí se plasma muy bien en las ciencias naturales porque tiene que ver con esta mirada científica del mundo que se llama enseñanza por indagación, que se trata sobre todo de aplicar por ahí no el método científico como una cosa rígida, sino como justamente un abanico de maneras de responder las preguntas que nos hacemos acerca de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y parte en el trabajo en el aula se plasma en actividades donde el docente va orientando las actividades con preguntas, que los chicos van respondiendo, van debatiendo en grupos, se generan comunidades, les diría comunidades pequeñas, comunidades científicas en el aula, donde el conocimiento se construye entre todos, en debate, en diálogo con las experiencias, y en ese sentido es un enfoque muy interesante para otras áreas también, ¿no? Hay mucha gente que viene trabajando en matemática con esta línea, en ciencias sociales, esta idea de que el conocimiento se construya en una comunidad de debate y no que venga bajado como, bueno, yo te lo cuento y vos me lo creés porque yo te lo digo yo, ¿no? Bien lejos de esa fórmula, el maestro enseña, el alumno aprende. Bueno, el maestro enseña, ojo. A veces esta idea de las actividades más participativas pareciera que son fáciles de armar y que el alumno aprende solito, ¿no? Y para armar buenas actividades de indagación el docente tiene que planificar mucho y estar muy presente y guiar mucho, pero en esa guía, la guía es más un acompañamiento de la mano para ir construyendo ciertas ideas y ciertos puentes que yo me paro y te lo cuento y vos lo escuchás, ¿no? Pero sí hay un docente que enseña y ese rol es muy fuerte, ¿no? Y hay que formarlo. ¿Existe alguna resistencia de parte de los docentes de aplicar este sistema? La resistencia viene a veces cuando al docente se le dice tenés que hacer esto y te vas y lo dejas solito para que de alguna manera se imagine cómo hacerlo. Así como con los chicos, este enfoque también es parte de lo que hacemos en la formación docente, ¿no? Entonces, si yo le digo a un docente que nunca aprendió de este modo, bueno, tenés que generar clases con debate y más participación, y no le digo cómo hacerlo y no lo acompaño en ese cómo, obviamente la resistencia aparece, pero en los programas que venimos nosotros y mucha otra gente haciendo en estos años, donde uno no solo les dice qué hacer, sino que se acompaña al docente en ese cómo, casi no hay resistencia. La mayoría de los docentes dicen, wow, estoy logrando cosas que no lograba nunca con mis alumnos en estos, por ahí, 20 años de carrera, ¿no? Hay gente muy experimentada que hace un clic ya al final de la carrera y dice, qué lástima que no recorría esta experiencia antes. ¿A partir de qué momento se aborda esta nueva temática de enseñar de esta manera? No es algo tan nuevo, por lo menos en los papeles, tiene décadas, te diría. Los documentos curriculares, por ejemplo los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son los contenidos que se acuerdan para todos los chicos, o el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, está muy bien escrito en ese sentido. Es algo que en el mundo se sabe que da resultado hace muchos años.
Lo difícil es que esto suceda en todas las escuelas, en el día a día de la clase, ¿no? Y que empiece a ser parte central de la formación docente. Entonces, no es nuevo desde los papeles, pero es innovador, te diría, no nuevo, desde la realidad. Y cada vez más docentes y más escuelas están empezando a enseñar de este modo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Digo, porque se habla justamente de enseñar a pensar o de crear comunidades pensantes, pero ¿qué ha pasado con la enseñanza hasta ahora que ha hecho que tengamos que replantear esto y decir, generemos comunidades pensantes? Es decir, veníamos en un camino entonces en el que el pensamiento está cada vez más en desuso. ¿Cómo es? No es algo solo de aquí, de Argentina, ¿no? Como para no darnos con el látigo. Es un movimiento mundial, te diría, ha cambiado el mundo, ¿no? La información, el aprender, en el caso de la ciencia, el qué de la ciencia, los datos, los hechos, está cada vez más accesible y aprender definiciones, hechos, conceptos, empieza a ser no tan necesario, obviamente necesario, pero no tan prioritario en un mundo donde la información está accesible, hay mucha información y hay que saber qué hacer con ella, ¿no? Cómo buscarla, cómo jerarquizarla, cómo saber cuál es confiable. Entonces estas competencias, estos hábitos del pensamiento empiezan a ser como un nuevo paradigma educativo en este mundo donde ya aprender cosas no alcanza, porque muchas veces esas cosas no son las que después van a estar vigentes o van a servir. Entonces hay que dar herramientas de pensamiento. No quiere decir que antes no se pensaba para nada, ¿no? Pero hay más énfasis puesto en estos hábitos de la mente de construir estrategias de razonamiento, más que en dar información. ¿Es como que se descontractura también un poco la tarea docente en este nivel? Podríamos llamarlo así, sí, es una linda manera de llamarlo. A ver, de nuevo, no es algo fácil de hacer, hay que planificarlo mucho, pero en las clases hay mucho trabajo de intercambio con los alumnos, y entonces es un trabajo muy rico en ese sentido, y se ven clases, te diría, hasta más alegres, con más entusiasmo, pero no porque haya relajo en el sentido de que, bueno, voy y hay improviso, sino porque hay mucha puesta en escena detrás, ¿no? Entonces después, a la hora de uno se asoma por una ventana una clase de indagación y ve a los chicos discutiendo, proponiendo hipótesis, discutiendo entre sí a ver qué resultado es el correcto y por qué y qué quiere decir. Es un clima muy lindo. Pasa mucho. Nosotros cuando trabajamos con docentes y les acercamos esta mirada al principio, dicen, no me animo porque tengo un curso de 30 alumnos o mis chicos son un poco ligueros, y lo que empiezan a ver es que pasa justamente lo contrario, que una metodología más inclusiva, más participativa, hace que los chicos más ligueros o los que estaban fuera del aula o aquellos que participaban menos o estaban más apáticos empiezan a ser el científico del grado, el que está más comprometido con la clase. Se te da vuelta la dinámica de la clase, es muy lindo. Pero además como que no les queda otro camino a los docentes, digamos, habiendo tanto conocimiento, bueno o malo en la web, habiendo tanta posibilidad a través de los multimedios, digamos, los chicos si no terminan aburriéndose en la clase y aprendiendo por otro lado, por ahí mal. Bueno, la escuela compite y no debería competir, ¿no? Porque debería haber sinergia en ese sentido, ¿no? Pero con medios de comunicación muy atractivos, claro, justamente la tele, la web, y entonces el desafío es, bueno, como la escuela está a la altura de esta época que nos toca vivir para capitalizar todo eso, ¿no? Porque viendo un documental uno aprende mucho, pero con un docente que te lo pone en cuestión y te hace debatir y te trae más información al respecto, ese mismo documental puede tener un valor educativo mucho más grande. Ahora justo estamos haciendo un programa de tele en el canal... Te iba a preguntar justamente, ¿cómo es la experiencia para Paca? Hace muy poquito que está al aire, hace 2 semanas, es un programa que hacemos con Gabriel Gelón, que es otro científico, colega y con el que trabajamos hace mucho. Es un programa para chicos que se llama La Casa de la Ciencia. Para mí, como científica, como educadora, es muy divertido ponerse a actuar y ponerse a escribir guiones, es toda una aventura justamente. Y el programa trata de 2 científicos, que somos Gabriel y yo, que vivimos en una casa que habla, se llama Pericles, y nos van pasando cosas que tenemos que investigar, un poco como las investigaciones que proponemos que se hagan en la escuela, ¿no? Entonces, esta última semana caía una gotera y la pregunta era, bueno, ¿cuánta agua cae de esa gotera? ¿Cómo hacemos para medirla? ¿Cómo hacemos para saber si se nos va a inundar el sótano o no antes de irnos al cine, por ejemplo? La semana anterior era... queremos abrigarnos y no sabemos con qué. ¿Qué experimento puede hacer uno para investigar qué ropa te abriga más? Tenemos esa pregunta. ¿Cómo la respondemos? La verdad que es
divertido. Vamos a ver qué pasa con el gran público. Hasta ahora lo hemos probado con nuestros alumnitos y primitos y sobrinitos y funciona bien. Ya nos dirán ustedes. Está a la mañana y a la tarde, a las 10:15 y a las 5:15 por Pacapaca.